Hola jóvenes, ¿cómo les va? He tenido la iniciativa de mandarles este video, mañana voy a repetir enviándoles uno similar para ganar tiempo. Yo en este video voy a explicarles lo que nos quedó pendiente sin explicar en el encuentro de Zoom del viernes pasado, ¿sí? Estuvimos hablando sobre el primer tema del programa, que es el concepto de filosofía y sobre todo la definición etimológica a partir de esas dos palabras de origen griego, filo y sofía. De ese tema ya hemos hablado holgadamente el otro día, así que lo doy por cerrado. Nuestro tema siguiente tenía que ver con de qué manera ese conocimiento llamado filosofía surgió en una época concreta de la historia antigua y en un lugar concreto de las civilizaciones de la antigüedad, ¿sí? Que fueron las colonias griegas del Asia Menor, entre el siglo VII y el siglo y el siglo V antes de Cristo, ¿sí? El siglo VII y el siglo VI antes de Cristo, en historia de la filosofía, se denominan la filosofía griega arcaica, también conocida con el nombre de filosofía presocrática. En este periodo muy largo, de poco más de 2 siglos, ocurre lo que se conoce en filosofía como la transición de el mito al logos. Vamos a hablar un poco de eso y luego yo les voy a enviar un cuadro donde están sintéticamente explicados los principales conceptos de esta diferenciación que tenemos que hacer, ¿sí? El mito, como yo les decía el otro día, es la cultura de los pueblos antiguos. ¿No es cierto? El mito lo contenía todo, contenía lo que hoy llamamos la ciencia, contenía la ley, las normas, ¿sí? Es decir, las formas de vida, contenía la religión, ¿sí? Es decir, en los mitos antiguos, no solo los griegos, los de todos los pueblos antiguos, se unificaban, ¿sí? Todos estos aspectos. ¿Qué nos interesa a nosotros del mito griego antiguo? Que el mito griego antiguo se propone ser una explicación de la naturaleza, ¿sí? Pero un tipo de explicación de la naturaleza que se realiza a través de la apelación a lo sobrenatural. Por eso se dice que el mito es una explicación trascendente del misterio de la naturaleza. Figúrense ustedes ser hombres antiguos. Obviamente, el hombre antiguo era muy frágil frente a la naturaleza y le temía, como todavía nosotros hoy le tememos a un huracán o a un volcán. Entonces, el mito era la manera de explicar la naturaleza y por lo tanto de calmar un poco la angustia que encontraban los pueblos antiguos. ¿Cuál era el fundamento de esta explicación? Principios sobrenaturales, principios divinos, los dioses. Es lo que cualquiera de ustedes conoce por el solo hecho de haber visto la Hércules de Disney, donde el dios Zeus tenía la órbita de los fenómenos, digamos, de los fenómenos que hoy llamaríamos meteorológicos, ¿sí? Los cielos. Mientras que Poseidón tenía el agua, los mares, y el dios Hades, el hermano de Zeus, tenía la órbita de las profundidades de la tierra y el reino de los muertos para los griegos antiguos, ¿sí? Les nombro esto porque son personajes de esa película que tal vez hayan visto, ¿sí? Ese es el mito griego. Una explicación trascendente a través de una fuerza sobrenatural. ¿Qué otra característica tiene el mito? El mito es siempre anónimo. Ha llegado a la cultura actual nuestra a través de recopilaciones, ¿sí? Las más famosas, las que hicieron los poetas griegos antiguos, Homero y Hesíodo, ¿sí? Es en el contexto de esa cultura mítica que en el período
que yo les digo, entre el siglo VII y el siglo V antes de Cristo, muy lentamente aparece en los escritos de algunos sabios griegos. Todavía no existía la palabra filósofo en el siglo VII antes de Cristo, ¿sí? Pero algunos sabios griegos empiezan a incluir explicaciones de los hechos que ya no tienen un origen sobrenatural, sino que por el contrario tienen un origen observacional. Es decir, se parecen mucho a lo que hoy llamamos la ciencia. ¿Por qué? Porque necesitan ya no ser, ya no salir de la naturaleza con la imaginación para ir hacia los dioses, sino que necesitan ir hacia la naturaleza para observarla y tratar de encontrar en ellas qué cosas se repiten, ¿sí? Se dan cuenta que esa actitud de buscar en la naturaleza lo que se repite es muy parecida, o prácticamente se podría decir, es el nacimiento de la actitud científica experimental que hoy conocemos, ¿sí? Hay un grupo de filósofos en este periodo 7 a 5 a.C. que se conocen como los filósofos presocráticos. ¿Por qué? Porque el siglo V, el siglo de Pericles en Atenas, ¿sí?, va a ser llamado el siglo de oro de la filosofía griega antigua. Este es el periodo preparatorio, siglo VII a siglo V. Aquí están los presocráticos. ¿Qué buscaban los presocráticos? Bueno, ellos observaban la naturaleza y querían, en la multitud de hechos diferentes que les presentaba la naturaleza, en la riqueza de observaciones, ¿sí?, que les ofrecía la naturaleza, porque si algo tiene la naturaleza es variación, ¿sí?, es diferencia, ¿sí?, diferencia de formas, de colores, de tamaño, de texturas. Ellos intentaban buscar qué es lo que permanece, un principio explicativo eterno, ¿sí?, que esté por debajo de los cambios. Bueno, la naturaleza es variedad, pero debajo de toda esa variedad, ¿qué es lo que hay? Debajo del cambio con que la naturaleza se nos presenta, ¿qué podemos encontrar que no cambie? ¿Sí? A esto los griegos antiguos lo llamaban con una palabrita que es argé. La palabrita griega argé se traduce como principio o fundamento. ¿Cuál es el principio o fundamento físico de la naturaleza? Entonces van a aparecer varios filósofos presocráticos. Nosotros vamos a estudiar algunos, ¿sí?, pero mencionemos simplemente por ahora a Tales de Mileto, Anaxímenes de Mileto y Anaximandro de Mileto. Estos tres filósofos se conocen como los milesios, palabra que no significa otra cosa que originario de Mileto, ¿sí? Estos milesios se conocen como los presocráticos o los físicos, porque buscaban un principio unificador de la naturaleza. Tales de Mileto dice: el arjé, el fundamento de la naturaleza, es el agua. ¿Y por qué digo yo que es el agua?, decía Tales. Porque observé la naturaleza y vi que en todo lo que hay, ¿sí?, donde la vida existe, hay agua. Donde la vida permanece y no se extingue es porque hay agua. Y donde un ser se reproduce, es decir, logra prolongar su vida en otra, ese siempre es un medio que contiene agua. Por lo tanto, el agua debe ser el fundamento de la naturaleza, dijo Tales, siglo VII a.C. ¿Se dan cuenta que es un descubrimiento extraordinario? Es el nacimiento de la actitud científica. Bueno, Tales, por este descubrimiento, está considerado el primer filósofo, el padre del logos. Logos es una palabra griega que quiere decir pensamiento o palabra, ¿sí? Porque la palabra filosofía es un poco posterior, ¿eh? En este periodo presocrático todavía no existía la palabra filosofía, ¿sí? Bueno, entonces,
Tales de Mileto. Anaxímenes de Mileto va a proponer el aire como el fundamento de la naturaleza. Él va a decir que por condensación y por rarefacción todo lo que existe surge del aire. Y finalmente otro presocrático muy famoso, ¿sí? Anaximandro de Mileto, va a decir que el arjé de la naturaleza es el apeiron. ¿El qué, profe? El apeiron. ¿Y eso qué es? Una palabra griega, ¿sí? Que quiere decir lo indeterminado, lo indefinido. Todo viene de lo indeterminado. Se determina por un ratito y luego vuelve a la indeterminación. Imagínense un remolino gigante sin forma de donde todo surge, está entre nosotros 3 segundos y desaparece. Lo indeterminado se lo traga otra vez. Esta idea, y acá hablo especialmente a Piñero, al alumno que me señaló que la filosofía griega en realidad tiene un origen en otras filosofías de la antigüedad, ¿sí? Por ejemplo en los persas, por ejemplo en los chinos, por ejemplo en los hindúes, ¿sí? Aquí les menciono que Anaximandro estaba muy influido por las ideas orientales, al punto tal de que este apeiron de Anaximandro, muchos autores dicen que es el antecedente de la filosofía, digamos, del yoga. No sé si saben lo que es el yoga. Bueno, el yoga tiene una idea, ¿sí? Filosófica detrás, que es la idea del nirvana, ¿sí? Que es la idea de elevarse por sobre el cuerpo, perder las determinaciones, ¿sí? Bueno, a este nirvana, Anaximandro le decía el apeiron. Bueno, llevo 12 minutos hablándoles. Me parece que el humilde dispositivo técnico que tengo, por ahora, me obliga a cortar. Doy mi palabra de que en el próximo video de 10-12 minutos que voy a enviarles, voy a tratar de ser un poquito más sintético. Ahora les voy a publicar un cuadro que sintetiza esto que acabo de decir, ¿sí? Se los voy a mandar en el correo de Yahoo por el que nos venimos manejando, ¿sí? Dice mito y logos y explica en forma de cuadro lo que les acabo de contar.